Buen día, soy Ronald Llerena. Esta es la tercera sesión sobre el tema del pobre. Antes hemos trabajado diferentes aspectos desde el ángulo de la antropología, que es el pobre, desde el punto de vista económico, y ahora queremos trabajar desde lo teológico, qué es y qué entendemos por pobre. Tenemos con ustedes este pequeño esquema que tiene tres partes. Una primera, ¿de qué pobre se trata? Intentaremos dar una definición. ¿Qué entendemos por opción por el pobre? Opción preferencial por el pobre. Y finalmente, ¿qué nos dice la Biblia y la Iglesia? Tendremos una pequeña introducción y luego palabras finales al final. ¿Qué pasaría si nuestro cuerpo no sintiera dolor? Pensemos si nuestro cuerpo no manifestara malestar, no podríamos captar que tenemos fiebre y que por tanto estamos malos, estamos enfermos. Ahora, vale la pena que nos detengamos a pensar en el cuerpo social. ¿Qué pasa cuando no escuchamos el dolor, el malestar de la gran mayoría de este cuerpo social que son los pobres? No solo la paz, sino el mundo mismo depende de ese malestar, de ese grito. ¿Cuánto tiempo podrá la humanidad sufrir esta injusticia? ¿Quiénes pueden promover mejor la justicia, la libertad, la paz, si no son los mismos pobres? Por tanto, es necesario que su grito se oiga, que taladre en nuestros oídos y que traspase nuestro corazón. Para la humanidad, para todos nosotros, es cuestión de vida o muerte. Por eso es imprescindible que los pobres sepan soñar. Es la fuerza de curar este mundo que está enfermo. El Papa Francisco nos repite con mucha frecuencia que nuestra sociedad, nuestro mundo está enfermo. Tenemos que transformarlo en un maravilloso jardín donde todos podamos vivir con dignidad de hijos de Dios. Quisiera terminar esta introducción diciendo que los profetas de la tierra hoy son los pobres, porque llevan en su cuerpo el mundo que debe morir y en su corazón el mundo que debe nacer. Decíamos que vamos a tratar de ver de qué pobres se trata. En el cuerpo social no hay enfermedad más grave que la pobreza. Los pobres soportan todo el peso del hambre, el dolor, la miseria, la enfermedad, pero quizá lo más grave, la indiferencia. Si no vemos este sufrimiento y no sentimos ese dolor, ¿qué puede ocurrir? ¿No está la humanidad en peligro de muerte? Es importante que pensemos. Y termino nuevamente diciendo que los profetas
de la tierra son los pobres, que llevan en su cuerpo el mundo que debe nos morir, que debe acabar, y en su corazón el don que debe nacer. ¿De qué pobre se trata? Cuando escuchamos la palabra pobre, hay muchas clases de pobre, diluida entre pobres hombres, pobres enfermos y hasta pobres ricos. Es indispensable que nos aclaremos. Pobre es lo contrario de rico, es el antónimo de rico. Pero ambas cosas pertenecen a la órbita económica, como se explicaba en la anterior sesión. Pobre, por tanto, es la persona que carece de lo necesario para vivir. De este pobre queremos hablar. Esta noción, sin embargo, tiene unas implicancias que van más allá de lo económico. Implicancias sociales, antropológicas, psicológicas, políticas y religiosas. De estas últimas queremos detenernos. Cuando hemos dicho que pobre es la persona que carece de lo necesario para vivir, ¿de qué carencia se trata? De una carencia continua y estable de los elementos básicos y mínimos para vivir. Y esta pobreza se llama miseria. Sin duda alguna, a veces es fácil, nos quedamos con esto, hay pobres porque hay ricos. Y es verdad. Hay quienes controlan la propiedad, la producción, el mercado, y se apropian de todo porque ellos controlan estos medios de producción y controlan el mercado. Es pobre no solo porque no tiene, sino porque no tiene cómo tener. Quisiera añadir dos notas a esta calidad de pobreza que hemos dicho que pobre es la persona que carece de lo necesario para vivir. La etnia, nosotros, bien difícil que veamos pobres blancos. Normalmente la pobreza está en nuestras culturas precoloniales, indígenas, amazónicas, y particularmente en la mujer. Vivimos en una sociedad patriarcal y donde la mujer es doblemente explotada y marginada, no solo por ser pobre, sino además por ser mujer. En esas características volveremos luego cuando hablemos y nos centremos más en lo teológico. Un segundo punto que queríamos tocar es la opción por el pobre. Es una expresión básica del ser cristiano y por tanto, como lo decimos arriba, es un eje transversal de la vida cristiana y de la reflexión que hacemos sobre ella. Fue central, como lo decimos en la última línea, en los fundadores de la Iglesia latinoamericana, retomada en los documentos, apenas nacía esta Iglesia latinoamericana en los documentos de Medellín, de Puebla, como recepción creativa de lo que significó para esta Iglesia el Concilio Vaticano II. Una expresión del cristianismo más genuina que se vivió por esos años en América Latina. Decimos también que esta opción por el pobre implica
un compromiso vital. Lo que propone el Evangelio entraña un compromiso de todo cristiano, un caminar, una alianza que tiende a ser totalizadora, que abarca toda nuestra vida, que solo puede vivirse como alternativa de lo dado y tiene a los pobres como el núcleo alrededor del cual giran todos los demás sectores. Para nosotros, no se trata meramente de una opción ideológica o política. Tiene una implicancia personal. Por eso decimos, tiene un sentido humanizador. Para nosotros el pobre es una persona que tiene olor, que tiene color, que tiene sabor. De esto sabemos cuando viajamos con los campesinos. No solo el olor, el sabor, sino el colorido de sus trajes, diferentes a los pobres de nuestros pueblos jóvenes acá en la ciudad de Lima. Y tiene además un sentido dinamizador, porque son los pobres, como decíamos antes, los que llevan en su corazón esa sociedad que va a nacer, ese mundo nuevo que todos queremos. ¿Qué nos dice la Biblia? La opción por el pobre pertenece al núcleo del mensaje bíblico. No es una parte ni un tema de la ética social, ni una parte simplemente de la ética cristiana. La teología latinoamericana lo colocó en el centro del mensaje. Es una teología narrativa de la revelación del Dios que salva y libera en nuestra historia. Eso mismo, esa misma lectura podemos encontrar en la Biblia. Es el pueblo de Dios que camina bajo la sombra de su Dios, liberado de la esclavitud en Egipto hacia la tierra nueva. La Biblia, desde la primera hoja hasta la última, desde la tapa hasta cuando cerramos la Biblia, es la voz del pobre. Su grito, sus sueños, sus esperanzas y sus triunfos están allá relatados. Por eso podemos decir que la Biblia es el libro de los pobres. Desde la sangre de Abel hasta el grito desesperado del crucificado, se habla y se trata del pobre. La salvación de la humanidad son absolutamente inseparables del trato con el pobre. En el Antiguo Testamento, Dios opta por los pobres, por los débiles, por los explotados. Ya en el libro del Éxodo encontramos ese famoso relato: he escuchado el clamor de mi pueblo y vengo a liberarlo. Y es el mismo Dios, Yahvé, que va a sacarlos de la esclavitud y los va a acompañar a través del desierto cuando se logra formar un pueblo con cierta identidad hasta llevarlos a una nueva tierra. Cuando el pueblo comienza a vivir en esta nueva tierra, cuando se sedentariza, Yahvé se revela como un Dios del extranjero, del huérfano y de la viuda. Ahí dejo algunos textos, si ustedes quieren trabajar con más calma y paciencia lo que venimos diciendo. Este proceso de liberación de Dios
que se revela a los oprimidos, a los débiles, de este Dios que va con ellos dándoles consistencia cuando se derrumban a través del desierto, que les da solidez cuando ya no podían más, que les da fundamento cuando se encuentran como desfondados. Esto significa el nombre de Yahvé, Dios con nosotros. En los profetas, Dios se revela incompatible con la opresión y la injusticia, y por eso les va a recordar constantemente como un Dios incompatible con la opresión, y exige se haga justicia a los oprimidos y que no se explote a los débiles. Esa será la palabra de los profetas. Y cuando los reyes ya establecidos y constituidos en monarquía no cumplen este papel de ser servidores del pueblo, Dios se manifiesta al lado del pobre y del inocente. Dios es la roca firme que acompaña a este pueblo y que está con este pueblo. En ello se basa la esperanza de la renovación cuando todo parece perdido, porque Yahvé sigue estando en medio de ellos. Esta predilección de Dios por los pobres llegó hasta el punto de confiar tanto en ellos que eligió como morada para su Hijo. Así aparecen como el resto de los pobres de Yahvé, María y José, los pastores Simeón y Ana. En las primeras páginas, en los primeros capítulos de San Lucas 1 y 2, Dios elige como morada al pueblo de Israel. Esta revelación de Dios, como el que llama a la existencia a los que carecen de vida y resucita a los muertos, comienza a dar. Al dar a Abraham y Sara la fuerza para engendrar, y culmina con la crucifixión de Jesús, a quien resucitó de entre los muertos. Jesús asumió plenamente esta condición del pobre, no solo porque nació pobre y porque vivió en medio de los pobres. Ustedes pueden trabajar esos textos citados allá. Y como nos dice también Puebla, nació y vivió en medio de su pueblo entre los pobres. Por eso sus padres, cuando lo rescatan en la ofrenda del templo, apenas son capaces de pagar la ofrenda de los pobres, 2 pichones. Jesús no vivió como un pobre más, tratando de conservar su vida para sí mismo, ni se promovió dándole espalda a los pobres. Dios lo llamó a una misión. Jesús asumió solidariamente la condición del pobre, y cuando Dios lo llamó a su misión, lo dejó todo. Su casa, su oficio, sus padres. Dice el Evangelio, tan pobre que no tenía dónde reclinar su cabeza. Por eso se entregó completamente a los demás. También diariamente tuvo que pedir comida y techo. Recordemos, no tenía dónde reclinar su cabeza. Por eso les dio a los pobres el derecho sobre su persona. Los respetó y se entregó por ellos. Dios nos enriqueció con su pobreza. Ese famoso texto de la kenosis lo dejó para su reflexión personal. Jesús, en su condición de pobre y su misión de pobre entre los pobres y desde los pobres, se ha querido quedar realmente en los pobres. Jesús se ha quedado realmente en los pobres. Los pobres son el sacramento de Dios. Quizá la relectura de Mateo 25, 31 y siguientes
nos podrá dar sentido a esto que llamo los pobres sacramento de Dios. Solo en ellos podemos encontrar al Dios en el pobre, en el sediento, en el enfermo, en el encarcelado. Hablemos sobre la relación o la correlación entre pobres y reino de Dios. Lo que Jesús vivió también fue el núcleo de la proclamación, el evangelio del reino. El evangelio del reino es para ellos. Encontramos en Lucas 4:18, y es por eso los pobres que son dichosos. Tanto en Lucas como en Mateo aparecen las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres. Dios se les entrega incondicionalmente, reinando en sus corazones, y les otorga el reino. Por eso los pobres son dichosos. No escogió a los sabios ni a los ricos, sino a los débiles y a los pobres para entregarles su reino. Siguen siendo pobres, pero ya no están desvalidos, porque Dios está con ellos, Dios está en ellos. Solo lo formaliza con estas ecuaciones. Allí donde se ama y se sirve a Dios, son los pobres y no la pobreza quienes reinan. Allí donde se ama y sirve a los pobres, es Dios quien reina. Dios se revela a los pobres. Dios está con los pobres. El reino es un don. Pero el reino también es exigencia y conversión. Como miraremos en la parte final, Dios va a exigir de nosotros que optamos por el pobre una exigencia total. Queremos plantear algunos nudos, algunas cosas sueltas que seguirán en la reflexión que vamos a tener después de escuchar y de trabajar por nuestra cuenta y seguir reflexionando sobre este tema. Asumir que la opción por los pobres es también contra la pobreza. La lucha contra la pobreza es un aspecto que se sigue de la opción por los pobres, porque el amor busca el bien de la persona que se ama, y el que opta por el pobre, sea pobre o no, no quiere que se vean disminuidas a causa de su pobreza. Un segundo nudo que podemos encontrar en los tantos, me quedo solamente señalando 4, un segundo, es repudiar el totalitarismo, el fetichismo del mercado y luchar para que sea superado. Caminar en el reconocimiento de la opción por el pobre, por los pobres, exige sembrar la opinión que vivimos en una sociedad fetichista, que exige víctimas, que excluye a los pobres del poder de liberación y decisión, y que nos exige liberarnos de él. Otro tema planteado desde esta opción por el pobre, llegar a reconocer al pueblo la condición de sujetos humanos en el seno del pueblo, reconocer al pueblo la condición de sujetos humanos en el seno del pueblo. La opción por el pobre parte del reconocimiento de la condición que son sujetos humanos, que son personas que son los pobres. La opción es por estos seres humanos. Recordemos que Jesús, al optar por los pobres, se vio amenazado, vio que su solidaridad y su compromiso con ellos, su cercanía, su vivencia con ellos, intentaba desestabilizar el sistema y provocó su condena. En Juan capítulo 11,
versículos 47 y siguientes, podemos darnos cuenta de esta amenaza. Es necesario que este hombre muera antes que todo nuestro pueblo sea destruido, dirán las autoridades del pueblo de Israel. Finalmente, otro nudo, la opción por los pobres debe ser propuesta ante todo a los mismos pobres. Creer que no tienen que hacerla es negarles su condición de sujetos. Esta opción de los pobres por los pobres forma parte de su respuesta en el Evangelio, de su respuesta al Evangelio de la opción por los pobres, del Dios con los pobres, y se convierte en la palanca más poderosa para personalizarnos. Gustavo Gutiérrez, a quien después nos referiremos, finalmente hablará de la irrupción de los pobres. Y en otra parte de sus libros dirá, para que la liberación sea auténtica y plena, debe ser asumida por el pueblo oprimido mismo. Esto está en su libro La fuerza de los pobres. Algunas palabras finales. Está claro que estas reflexiones que he venido dando están inspiradas en la teología de la liberación, de la cual me considero militante, y recordar las palabras de Gustavo Gutiérrez, que, como sabemos, es considerado como el padre de la teología de la liberación y que sigue siendo reconocido. La semana pasada, otra universidad peruana le dio un título de honoris causa después de que muchas de Europa y América del Norte le dieron estos premios. Creo que la teología del futuro deberá ser necesariamente una lectura crítica de la praxis histórica. Y acá viene la famosa definición que hace Gustavo de qué cosa es hacer teología. La teología es una reflexión crítica de nuestra praxis histórica a la luz de la palabra de Dios, de la Biblia. Por tanto, quiero invitarles a que hagamos teología. La teología no es una especialidad de los que han estudiado teología y tienen un título que mostrar. La teología debemos hacerla todos los que nos consideramos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. Si la teología no tiene que ver con la vida de los hombres y las mujeres, si no les ayuda una lectura liberadora, salvífica y iluminadora de su vida de cada día, sobre todo a los más pobres, es una teología inútil, nos lo recuerda Gustavo. Quisiera terminar con unas palabras del Papa Francisco, porque acuérdense que la última parte de nuestro título de nuestra charla era qué cosa dice la Biblia y qué nos dice la Iglesia. Hemos hablado de la Iglesia en sus documentos desde el Vaticano II, de la Iglesia latinoamericana. Hemos visto que todas estas reflexiones son parte de una vivencia de Iglesia en la teología de la liberación desde la opción por los pobres. Una iglesia, dice el Papa Francisco, una iglesia pobre y con los pobres, en salida, hospital de campaña, gozosa y pascual, misericordiosa, que cuida la tierra y comunica a todos la alegría del Evangelio. Esa es la iglesia que queremos y de la cual nos consideramos parte. Quisiera además terminar con esas dos cosas. Si es verdad que toda la Biblia nos habla del pobre y de la opción preferencial del pobre, no solo el Antiguo Testamento, sino la práctica de Jesús, es particularmente importante que señalemos dos cosas que tienen que ver con la vida de hoy día en nuestra iglesia. El extranjero, hoy tan menospreciado entre nosotros,
el venezolano, en la Europa los negros o los que vienen de otros países, y particularmente en nuestra sociedad, la mujer. La mujer, como hemos visto, en la práctica del Evangelio de Jesús es extraordinaria, tanto el extranjero como la mujer, y sobre todo la mujer extranjera, es la novedad en la práctica de Jesús. Gracias.